¿Cómo están? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen tema el día de hoy. ¿Sabe qué? También a partir de ello hay muchos mitos y realidades que en este momento vamos a ir desglosando. Les damos la más cordial bienvenida. El tema de hoy es prebióticos y probióticos, aliados de la salud intestinal. ¿Quieres saber todo acerca de ello? Bueno, pues acompáñenos durante esta hora, vamos a ver esta información y regresamos para comentarla. Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. ¿Sabías que en tu interior existe un universo de microorganismos que trabajan para mantenerte saludable? Hoy hablaremos de dos componentes clave para el equilibrio de tu flora intestinal: los prebióticos y los probióticos. Imagina a los probióticos como los soldados buenos. Son bacterias y levaduras vivas, como los lactobacilos y las bifidobacterias, que se encuentran en alimentos como el yogur, el kéfir y otros productos fermentados. Su misión es fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar tu digestión. Ahora, todo ejército necesita alimento, ¿verdad? Ahí es donde entran los prebióticos. Son un tipo de fibra que nuestro cuerpo no puede digerir, pero que sirve de combustible para los probióticos. Los encuentras en alimentos como el plátano, la cebolla, el ajo y los granos integrales. Al consumir prebióticos, ayudas a que tus bacterias buenas se multipliquen y prosperen. Así que la próxima vez que elijas tus alimentos, piensa en esta increíble dupla. Incluir prebióticos y probióticos en tu dieta es una forma deliciosa de cuidar tu salud desde adentro. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues les voy a presentar a la nutrióloga que nos acompaña esta mañana. Le damos la bienvenida a Marifer Lara Lázaro. Ella nos va a comentar acerca de este interesante tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Gaby, buenos días. ¿Cómo te va, Marifer? Qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias por invitarme. Sí, bueno, hoy vamos a hablar acerca de los probióticos y de los prebióticos. ¿Tú me dices cómo empezamos? No, bueno, por supuesto. Mira, vamos a empezar definiendo qué son exactamente los prebióticos y los probióticos. Fíjate que yo había escuchado como que probióticos, nada más. Entonces, los otros no, y bueno, por supuesto, no sé cuál será la diferencia, etcétera. Podemos ir definiendo cada uno como para ir sabiendo qué es cada uno y así vamos desglosando todo este tema. Vamos englobando todo. Exacto. Creo que es muy importante mencionar que actualmente el 80% de los mexicanos tienen algún problema gastrointestinal, ya sea estreñimiento, diarreas, reflujo, inflamación después de consumir alimentos. Y créeme que los mexicanos lo normalizamos. Es muy normal decir, ay, es que comí y me inflamé de mi estómago. Pero esto no es normal, o sea, necesitamos, ya sé, todos mis pacientes llegan y es como de que sí, me inflamé de mi estómago después de consumir alimentos. Le digo, es que eso no es normal, no debería de estar pasando. Entonces, vamos a definir primero estos dos conceptos. Bien. La parte de probióticos son todos los microorganismos vivos que nosotros podemos llegar a consumir de los alimentos, pero para que cumplan una función beneficiosa para nuestra salud, tiene que estar en cantidades específicas para que nosotros podamos tener el efecto positivo. Y los prebióticos, por otro lado, van a ser los alimentos de estos probióticos. Entonces necesitamos las dos cosas, tanto el probiótico como el prebiótico, para que podamos tener un efecto beneficioso en la salud. A ver, entonces, o sea, los probióticos nos benefician y los prebióticos es el alimento de los probióticos. Exacto, se complementan. Haz de cuenta que nosotros tenemos la bacteria, que es el probiótico. Entonces, después tenemos los prebióticos, que van a ser la comida para que ese microorganismo siga en toda nuestra microbiota intestinal y pueda tener un beneficio. Porque ¿de qué me sirve tener toda la parte del probiótico sin que yo tenga la comida del prebiótico para que pueda seguir colonizándose en toda la microbiota intestinal? Oye, pero a ver, entonces, siempre que escuchamos de bacterias, ¿no?, microorganismos, generalmente son negativos, no los queremos. Entonces, ¿cómo que hay buenos? Sí, claro. Y que nos ayudan. Entonces, ¿esto cómo sucede? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se regula Sí. todo? Sí, claro. O sea, tenemos tanto buenos como malos, pero sí los necesitamos al 100%. Dentro de todo nuestro intestino tenemos algo que se llama microbiota intestinal. Bueno, la microbiota la podemos encontrar en diferentes partes del cuerpo, desde la piel, la parte de las mucosas, pero normalmente lo que vamos a enfocarnos ahorita es en el intestino.
Y en el intestino tenemos, como lo dijeron en la cápsula, soldados buenos y soldados malos. Es una batalla. Y normalmente cuando nosotros no tenemos una gran cantidad de probióticos y prebióticos, ganan los malos. Y es cuando empiezan todo esto sintomatología como estreñimiento, dolor de estómago, diarreas, falta de apetito. No reconocemos la saciedad de los alimentos también. Fíjate qué importante. Ahora que decías, bueno, consumo cierto tipo de alimentos o después ya todos y empezamos con un tipo de inflamación y lo vamos normalizando. Ya nada más te desabrochas el pantalón, me han contado, Me han contado. Por ahí dicen. Por ahí comentan. Te desabrochas el pantalón o a lo mejor empiezas a tomar agua, no sé, caminas 20 minutos, pero sí. Y yo lo atribuía a la cuestión de la edad. Yo decía, a medida que avanzan los años hay algunos alimentos que a lo mejor ya no los digiero de una mejor manera. Pero a ver, ¿por qué son tan importantes los prebióticos y probióticos para mantener justamente una buena salud digestiva? La parte de la salud digestiva es súper importante porque ahorita actualmente el intestino se ha estudiado muchísimo. Hay una relación entre intestino, eje, cerebro. Exacto, dicen que es el segundo cerebro. Es el segundo ¿verdad? cerebro. Y yo siempre le digo a mis pacientes, si tu segundo cerebro está saludable, todo lo demás va a estar funcional y saludable. Y aquí es donde vienen, si nosotros tenemos falta de fibra, falta de microorganismos buenos, empiezan todas estas enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión. La parte de la pérdida de peso también me afecta bastante si nosotros no tenemos una cantidad de fibra adecuada todos los días. Y yo es lo que le digo a mis pacientes, consuman más frutas, verduras, alimentos fermentables, cereales integrales y créanme que la pérdida de peso va a ser más efectiva, además de todo lo que lleva la pérdida de peso. Claro, y sobre todo en esta época en donde la mercadotecnia nos marca unos cánones de delgadez muy estrictos y nos sometemos luego a dietas que no vamos a consultar a un profesional, claro. Lo vemos en internet o la que me pasó la comadre, etcétera, pero no sabemos qué tan apto o qué tan candidata soy para ese tipo de dietas, saber que se tiene que hacer análisis previos, ¿no? Sí. Y a lo mejor, fíjate, no había relacionado esto, ¿puede haber una descompensación? Sí, hay una descompensación totalmente. Si nosotros tenemos la parte de los microorganismos buenos, lo que nosotros tenemos es un balance positivo, por decirlo así. Siempre vamos a tener que tener de los dos, los buenos y los malos. Pero si tenemos aún más de los buenos que me vayan a ayudar a absorber nutrimentos y todas las hormonas necesarias que se producen en el cuerpo, y más que nada en el intestino, como la ghrelina y la leptina, que son hormonas muy candidatas para la pérdida de peso, todo se va mejorando. Entonces sí, es muy importante tener muy en cuenta la parte del segundo cerebro que va a ser el intestino, porque se lo dejamos a un lado, como que se nos olvida. Sí. Yo les digo, el cerebro funciona con agua. El intestino funciona con fibra, entonces necesito agua y fibra para que todo lo demás se regule muy bien. Oye, ¿cuál es la principal diferencia entre pre y pro? Bueno, las diferencias es que los pro son los microorganismos vivos y los pre son las comidas de los microorganismos vivos. Como tal, los pre los podemos encontrar cereales integrales, la fibra de los alimentos, y los pro literalmente son los microorganismos como tal. Uh-huh. Y ya de ahí se van alimentando y pueden seguir haciendo su función. Como sus familias y sus funciones y van creciendo. Es como si nosotros regáramos todos los días una plantita, nosotros le vamos echando agua y crece. Si nosotros dejamos de echarle agua a la plantita, se va a morir y va a llegar un punto donde nos quedemos sin nada. Oye, Marifer, ¿cómo se van multiplicando? Se van multiplicando por la misma comida y por el mismo ambiente. También el intestino tiene que tener un ambiente adecuado, es decir, que tengamos, vuelvo a lo mismo, siempre es como frutas y verduras, realizar actividad física, disminuir la cantidad de estrés. La higiene de sueño también es muy importante, eso, sí. Y realmente son de las cosas que casi no preguntan dentro de las consultas. Es como de, ¿cuántas horas duermes? Duermo 10 horas. Ajá, pero ¿a qué hora te duermes y a qué hora te despiertas, no? Si me estás durmiendo a las 11 de la noche y me despiertas a las 10 de la mañana, no estamos teniendo todos los procesos que ocurren para poder tener el metabolismo correcto. Oye, a ver, pero y por ejemplo, ¿cómo se multiplican en el sentido de, me imagino ahorita, ¿no? Me vino a la mente el caballito de mar y ves que salen los caballitos así, o de uno se divide y sale otro, y de ese otro salen otros dos. Y así, es como la parte de la colonización, como dices, se va colocando, así como me lo mencionaste, de que de uno se divide al otro y se van compartiendo y es como si se fuera floreciendo. Yo lo veo como plantitas. Todo se va compaginando y todo va floreciendo poco a poco. Entonces sí, uno lleva a la otra, no es como que todos como que nos embarazamos y salimos juntos, ajá, sino que todos se complementan y es como una cadenita
que va haciendo que tengamos mayor creación de microorganismos. Oye, ¿cómo es la relación ahora que decías, ¿no? De la microbiota, ¿no? Que está en el intestino y dijiste, bueno, también está en otras partes del cuerpo, con la cuestión de las células adiposas para que disminuyan y entonces, bueno, pues también tengamos un peso menor. Un peso menor, claro. La parte de cuando nosotros tenemos un porcentaje de grasa mayor, yo siempre se los explico así a mis pacientes. La verdad es que es una forma muy chistosa, pero donde normalmente acumulamos el porcentaje de grasa es en zona abdominal. Sí. Y que es donde tenemos toda la zona abdominal, todos los órganos importantes, intestino, estómago, páncreas, hígado, corazón. Entonces, cada adipocito o cada célula es como si estresara al cuerpo, es como si fuera una persona muy enojada con la persona y empieza a pegarle a cada uno de los órganos. Entonces, en una de esas le estoy pegue y pegue y pegue y acumulo más adipocitos al páncreas y me provoca la parte de diabetes. Después me paso al corazón, hipertensión. Entonces, todo esto tiene relación porque empezamos a estresar, a inflamar el cuerpo. Y ahora, si nosotros no tenemos una dieta antiinflamatoria, que es decir, con frutas, verduras, cereales integrales, realizamos actividad física, pues tenemos aún mayor estrés y no tenemos una absorción correcta de todos estos nutrimentos y tenemos una desregulación hormonal. Es por eso que la pérdida de peso a veces se nos complica bastante. Fíjate cómo todo va relacionado. Vamos a poner muchísima atención a este tema y recuerde, si quiere hacer preguntas, lo puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Hacemos una pequeña pausa, es muy breve y regresamos a Salud para Todos. El consumo de probióticos en México ha demostrado ser un coadyuvante en la reducción de la duración de la diarrea aguda infecciosa en niños, mejorando su respuesta inmunológica intestinal. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos estamos hablando de prebióticos y probióticos, aliados de la salud intestinal, con la nutrióloga Marifer Lara. Bien, ahora quiero preguntarte, Marifer, ¿cómo actúan en nuestro organismo estos elementos? O sea, ya conocemos qué son, qué hace cada uno, y entonces, ya que están en nuestro organismo, ¿cómo van a empezar a trabajar? Ok, ¿cómo van a empezar a trabajar? Hay que tener un punto muy importante. No todos los microorganismos llegan directamente al intestino, porque primero pasan por el estómago, ácidos gástricos los destruyen, entonces también son cepas específicas las que tenemos que estar consumiendo para tener un efecto positivo. Cuando llegan a la parte del intestino, el intestino pues es como si fuera un globito de esta manera. Hay diferentes vellos o vellosidades que se van moviendo. Cuando nosotros tenemos un desbalance negativo, estas vellosidades se quedan un poco pues, paralizadas, o sea, ya no se mueven. Los microorganismos lo que hacen es empezar a estimularlas para que vuelvan a hacer estos movimientos y tengamos la captación de todos los nutrientes o nutrimentos de los alimentos. Así es como empieza su función. Empieza a mover estas microvellosidades y se van captando y entonces el intestino empieza a absorber todo eso. De esta manera empiezan a funcionar todos los microorganismos. Fíjate que hay un padecimiento ¿no? De que cuando creo que se carece de las vellosidades, la hija de un amigo tenía eso y la chiquita no crecía porque entonces no le llegaban los nutrimentos al cuerpo. Exacto. Lo que nosotros tenemos que hacer es estimular estas vellosidades para que volvamos a tener como que este movimiento y se pueda empezar a captar. Si no, se paralizan estas microvellosidades y no tenemos ninguna captación de los nutrimentos. Entonces, los probióticos son los que nos ayudan a estimular este movimiento uniforme de estas vellosidades que tenemos dentro del intestino. Ajá, y ya también ellos cumplen una función dentro del dentro del intestino, perdón. Supongamos, la persona tiene diarreas por causa de un antibiótico, por causa de otras cosas, alguna infección, empiezan a estimular, empiezan a hacer la colonización y crecen más probióticos. Y aquí es donde entran los probióticos, a alimentarlos para que sigan creciendo y tengamos el balance positivo. Fíjate, todo tiene porque todo tiene un origen. Ahora, sí, claro. ¿Qué papel desempeñan en el equilibrio de la flora intestinal? Para empezar, ¿qué es la flora intestinal? Porque todo el mundo dice, sí, esto te ayuda para la flora intestinal.
¿qué es eso de la flora intestinal? Yo me imagino Ajá. una planta, una flor, Una que flor. está en el intestino. Por eso ya le cambiaron el nombre y ahora es microbiota intestinal. Eso es la microbiota. Sí, la ya. microbiota intestinal. Normalmente se llamaba flora intestinal, pero ya ahorita un poquito más actualizados le dicen microbiota intestinal por lo mismo, porque dicen es la flor. Que Sí. Sí, yo también me imaginaba una flor. Pero no, la parte de la microbiota intestinal nos ayuda porque es toda la parte de los microorganismos, sean buenos o sean malos en el cuerpo. Son la parte que tenemos tanto buenos o malos, pero necesitamos más buenos que malos para que nosotros no tengamos ningún síntoma gastrointestinal. Entonces, la definición es pues todos los microorganismos que habitan en el cuerpo. Intestinal, específicamente en el intestino. En el intestino. Bien, ahora, a ver, ¿cuáles son los alimentos que de manera natural nosotros podemos consumir y que contienen estos probióticos que estamos requiriendo para todo ese funcionamiento que ya nos mencionaste? Ok. De la parte de los prebióticos, que van a ser los alimentos de los probióticos, normalmente los encontramos en frutas, verduras, cereales integrales, en el ajo, en la cebolla, como lo habían mencionado. Y ahorita está como muy de moda y está muy estudiada una parte que se llama inulina. No sé si la has escuchado. No, inulina. Inulina, no la insulina, no. La No. inulina. La inulina es un polvito blanco que es un tipo de fibra que ayuda a los probióticos a tener esta colonización. A ver, lo voy a anotar, inulina. Ujú. Pero entonces la inulina de manera, digo, ¿por qué? A lo mejor artificial la podemos conseguir, pero de manera natural. No, la inulina es natural, es ¿Ah, inulina sí? de agave. Sí, claro, se puede encontrar en la inulina del agave. Claro que se procesa y ya se fabrica y se empaqueta, pero es muy buena y está estudiada y la verdad es que tiene efectos muy positivos tanto en la parte del estreñimiento, aumenta el volumen de las heces, hace que evacúes un poco más y evita toda la parte tanto de la colitis como del estreñimiento. Claro, y es que también dependiendo de la forma y la consistencia de las heces, también podemos darnos cuenta Sí. cómo andamos en la cuestión estomacal, intestinal, etcétera, Sí, ¿verdad? yo tenía una maestra que nos decía, por favor pregunten cómo son las heces de sus pacientes, porque también lo dan por hecho, es como de, ¿hace del baño? Sí, 2 veces a la semana. Y yo, ¿cómo que 2 veces a la semana? Todos los días comemos y todos los días se tiene que hacer un proceso digestivo. Entonces, el tamaño de las heces, la forma de las heces nos da mucho de qué hablar cuando un paciente llega a la consulta. Claro, y no solamente la frecuencia, ¿no? O sea, a lo mejor hay personas, perdón, que solamente van 2 veces a la semana, eso no puede ser, o las que van muchas veces en un También. día, eso tampoco, ¿verdad? Sí, no, o sea, es un blanco o negro y no, tenemos que encontrar un punto medio para que nosotros no tengamos, hay pacientes que me tocan de como y evacúo, como y evacúo. Puede ser que su intestino sea muy rápido o que tenga, pues como que mucha rapidez para poder sacar ese tipo de alimentos. Pero por otro lado tenemos a pacientes, en la consulta llegan niños y me los mandan por estreñimiento crónico. Ay, sí. Y es como de, ¿cuántas veces me evacúa? No, pues 3 veces a la semana. Y le digo, ¿y cuántas frutas y verduras consumes a la semana? Ninguna. Y yo, pues, ¿por qué está el estreñimiento crónico? O sea, ya desde aquí podemos empezar a aumentar el consumo de frutas y verduras. Y también les pregunto, oye, ¿y de agua simple cuánto tomas? 1 vaso. No, pues también necesito agua para que la fibra de los alimentos pueda ayudarnos a que el intestino pase las heces de este lado a donde tengan que salir. Oye, a ver, entonces, ¿y en qué alimentos podemos encontrar los prebióticos? Los Porque- prebióticos fueron los pasados. Entonces los probióticos Ajá. normalmente los encontramos con la parte de alimentos fermentados, como en queso, yogurt, el kefir, que ahorita está muy de moda, y los búlgaros. A ver, y entonces, este tipo de alimentos, ¿no? Muchas veces, bueno, tengo vecinas que me dicen, oye, tengo ¿cómo? ¿Tibicos? ¿O cómo ¿Tíbicos? se llaman? ¿Búlgaros? Bueno, búlgaros, ¿quién quiere? Entonces, sí. que les tienes que poner una telita y que se van multiplicando. ¿Esos son buenos? ¿Cómo se consumen? ¿Sí debemos consumirlo o no? Yo apenas intenté cuidar búlgaros, la verdad es que también es estarlos cuidando todos los días y no funcioné, porque la verdad son como grumitos de leche, como si nosotros tuviéramos el grumo de cuando nosotros hacemos piñatas y todo eso, son pequeños grumitos. Ah, como el engrudo. Como el engrudo, ajá. Son pequeños grumitos que se tienen que dejar en un frasco de vidrio. Entonces nosotros podemos empezar a tener algo así, les echamos leche, que tiene que ser entera, porque al final los búlgaros lo que empiezan a consumir es la lactosa de la leche y se empiezan a multiplicar. He escuchado y he leído que se pueden lavar de un día o cada tercer día.
Entonces, en las mañanas lo que está prescrito más o menos es que te tomes un shot de estos búlgaros, los consumas y con eso empiezas a tener mejoras en el sistema digestivo. Lo único que sí hay que tener cuidado es pues estarlos como que sí limpiándolos, poniéndoles la leche, porque si no al final son microorganismos y si nosotros no tenemos un control y un cuidado, pueden tener un efecto negativo en la salud. Oye, ¿cuál es la relación que existe con el sistema inmunológico? Porque también eso es muy socorrido, ¿no? El sistema inmune para que no te enfermes, los cambios de temperatura, ya se avecina la temporada de frío, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta relación para que sea buena y entonces contribuya a nuestra salud en general? Sí, claro. Yo creo que uno de los puntos más importantes es que la parte del sistema inmunológico se basa entre el estrés y las dietas antiinflamatorias. La parte de las dietas antiinflamatorias que van a hacer incluir toda esta parte de probióticos y prebióticos nos van a ayudar a disminuir el estrés inflamatorio que pueda tener el sistema inmunológico. Como lo mencionaste, ahorita vienen épocas de gripa, influenza, muchísimas enfermedades, también la parte de diarreas, porque en el día el sol está a todo lo que da. Si nosotros llegamos a consumir alimentos en la calle, pueden estar en estado de descomposición. Y nosotros decimos, pero es que no hace frío, no les va a pasar nada, pero todo el día les estuvo dando el sol. Entonces, si nosotros empezamos a consumir microorganismos negativos por medio de los alimentos, tenemos que empezar a incluir tanto una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, para que pueda empezar esta batalla, ¿no? Como de, a ver, somos más buenos que malos, entonces empezar a reducir esta parte. Ahora, ¿es recomendable consumir probióticos después de que a lo mejor tuvimos un tratamiento muy agresivo en cuanto a los antibióticos? Hay muchas personas que los antibióticos les perjudican muchísimo el estómago, incluso la recomendación de tienes que tomarlos acompañados de algún alimento, etcétera. ¿Es necesario? Sí es necesario, porque al final pues la actividad del antibiótico es destruir todo lo que esté dentro del estómago, dentro del intestino. Entonces pueden ser tanto buenos como malos. Yo les digo, esto es como si fuera el mar. El mar a veces saca cosas bonitas y a veces saca cosas muy feas. Entonces arrasa con todo. Estaría increíble que los antibióticos ya en unos años dijeran, a ver, estos son buenos, estos son malos, solo destruyo a los que tengo que destruir en ese momento. Pero la verdad es que sí se recomienda empezar con probióticos después de un antibiótico, después de una secuela de antibióticos, porque empiezan los síntomas gastrointestinales, falta de apetito, diarreas, estreñimiento, y eso afecta totalmente, impacta en la salud del paciente. ¿Por qué? Porque me va a dejar de consumir alimentos. Entonces, si previamente a mí me dieron antibiótico por una infección del estómago, ya dejé de consumir alimentos previamente. Entonces, si nosotros no alcanzamos la parte de los probióticos, voy a dejar de consumir de todas maneras alimentos y va a empezar la pérdida de peso, que es lo que no queremos normalmente. Generalmente eso es lo que no se quiere. Ahora, ¿cómo influye la dieta diaria en la efectividad de los probióticos? Totalmente influye, o sea, no es lo mismo. Muchos pacientes me dicen, sí, me tomo mis 30 billones de probióticos y yo les pregunto todo el día, así como, ¿de qué fue lo que me consumiste el día de ayer? Ah, pues desayuné un taco de carnitas, comí un pedazo de pizza con coca y cené unas mantecadas. Y yo, ajá, ¿y para qué me estás metiendo 30 billones de probióticos a tu cuerpo si no los estás alimentando y no estás haciendo nada por cuidarlos? Entonces, no solamente es tomarte la pastilla, sino tienes que alimentar estos probióticos, si no, no me sirve de nada. Es un gasto un poco innecesario. Claro. No, y sobre todo que tienen un efecto con una alimentación balanceada y saludable. Sí, claro. No con lo que generalmente... Y es que muchas personas, esa dieta que mencionaste, muchas personas la realizan porque no tengo tiempo, porque no regreso a la casa, porque como lo primero que me encuentro, porque todo lo empaquetado es más fácil de llevarlo. Sí, claro. Pero bueno, de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Recuerde, estamos recibiendo sus preguntas vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Esto es Salud para Todos, no se despegue. A nivel nacional, la suplementación con probióticos como Lactobacillus rhamnosus GG ha mostrado eficacia en la prevención de infecciones nosocomiales en unidades de cuidados intensivos pediátricos.
Hola, bienvenidos a Salud para Todos. Por favor, acompáñenme a ver la siguiente cápsula. En nuestro cuerpo habita un ejército invisible que lucha por nuestra salud. Hoy descubriremos a sus dos principales aliados, los prebióticos y los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos, bacterias beneficiosas que encontramos en alimentos como el yogur o el kéfir. Consumirlos fortalece nuestra microbiota intestinal, creando una barrera protectora. Esta defensa es crucial, ya que nos ayuda a prevenir y combatir condiciones como la diarrea infecciosa, el síndrome del intestino irritable y algunas alergias alimentarias. Y para que este ejército esté fuerte, necesita alimento. Ahí es donde entran los prebióticos, fibras especiales que nutren a nuestras bacterias buenas. Se encuentran en alimentos como el ajo, la cebolla, el plátano y la avena. Al potenciar a los prebióticos son clave para mantener a raya desórdenes digestivos y fortalecer el sistema inmune en general. Cuidar de estos diminutos aliados es cuidar de ti. Una dieta rica en prebióticos y probióticos no solo mejora tu digestión, sino que te protege activamente contra diversas enfermedades. Recuerda, la salud es primero. Salud para todos. Muchísimas gracias por esta información. Estamos hablando de prebióticos y probióticos aliados de la salud intestinal con nuestra nutrióloga Marifer Lara. Doctora, ya llegaron las preguntas del público. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros y realiza sus preguntas. A ver, doctora, ¿qué tanto funcionan los suplementos que tienen probióticos o es mejor consumir probióticos en suplementos o directo de los alimentos? Va a depender de muchas situaciones. La primera es para qué los vamos a utilizar. No solamente podemos estar tomando probióticos por tomarlos y porque los vimos en TikTok o en alguna página o alguien me los mencionó. Sí necesitamos ir a una consulta previa para que ellos analicen qué síntomas estamos teniendo, en dónde se pueden beneficiar, porque hasta para cada cepa de probiótico existe una solución. No nada más es voy a tomar todos los probióticos que pueda encontrar en el mercado. Entonces sí se tiene que hacer una valoración previa, pero lo primero que nosotros tenemos que manejar es empezar cambios con la alimentación. Si nosotros vemos que los cambios con la alimentación ya funcionaron, pues ya dejamos a un lado los suplementos. Pero hay en situaciones específicas, más que nada en la parte de terapia intensiva, pacientes que están hospitalizados, que sí se necesita a lo mejor un suplemento en esos momentos. Pero cuando me llegan los pacientes a consulta, la verdad es que con lo que empiezo siempre es vamos a hacer cambios en la dieta y dependiendo de eso vemos si agregamos o no agregamos un suplemento. Pues sí, hay que empezar a acomodar, a poner en orden todo y luego ya vemos si se necesita. Exacto. Bien, dice, ¿cómo saber si estoy ingiriendo muchos probióticos? Cuando estamos ingiriendo muchos probióticos, empezamos a tener una desregulación. También podemos tener la parte del estreñimiento, diarreas o falta de apetito. O sea, sí es una línea muy delgada entre saber si es porque nos falta o porque nos sobra. Pero si es porque nos sobra es porque estamos consumiendo suplemento, estamos teniendo una dieta rica en probióticos y nos siguen ocasionando esta sintomatología. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar si nosotros quitamos la parte del suplemento y solamente nos quedamos con la parte de la dieta. Bien, ¿a qué especialista puedo ir en caso de tener un problema en la microbiota intestinal? Con el gastroenterólogo es con la persona que te puedes acercar siempre. Cuando tenga que ver algo con el intestino, estómago, sistema digestivo, el gastroenterólogo es el indicado. El gastro, perfecto. Bueno, entonces vayan anotando. Ahora, bebidas con lactobacilos convencionales son útiles y benéficas, ya sabes, Kasei Shirota. Kasei Shirota, sin decir el nombre. Ajá. Sí, la verdad es que dentro de todos los productos que existen en el mercado, no es el que yo recomiendo al 100%, no estoy diciendo que sea malo, sin embargo, sí hay que adaptarlo a la población y a la cantidad, porque normalmente solamente me dicen, sí, tómate 1 al día, ¿no? ¿Y qué tal si yo necesito 2 porque soy adulto mayor? ¿O qué tal si nada más necesitaba la mitad? Entonces, todo se tiene que adaptar. Yo no lo que he escuchado es que también tiene mucho azúcar, ¿eso es verdad? Sí, porque al final el probiótico necesita el azúcar para que pueda seguir viviendo. Sí, pero también se puede perder muy fácilmente. Si nosotros lo sacamos del supermercado y nos lo llevamos a la casa, ya quitamos esa parte de la temperatura de la cámara fría, entonces se puede empezar a modificar. Claro, es por muchísimas situaciones, no solamente agarro y lo tomo.
Y luego, no sé, por ejemplo, fuimos al supermercado y de ahí nos fuimos a comer y ya pasó cuántas horas en el sol. Ya cuando lo metemos al refri ya ni siquiera está frío. Entonces ya perdió esta línea de frío que necesita el lactobacilo. Uy, no, pues sí, imagínese. Sí, ¿no? Sí, me ha pasado. Sí, voy al super y ahorita vengo, vamos a echar la chorcha tantito, Ajá. no sé qué, regresas y ya todo está el queso caliente. derretido. Qué barbaridad. A ver, ¿qué tan bueno es el kefir y cómo debe tomarse? Esto también se me hace muy, muy interesante porque a lo mejor lo consumimos, pero no lo estamos haciendo de manera asertiva y no nos sirve. Ok, el kefir normalmente se esperan que sean unos 30 mililitros, lo que mencionaba del shot, en ayuno o previo al desayuno. Este también tiene que estar en refrigeración, no lo podemos dejar fuera a temperatura ambiente, entonces siempre tener el kefir dentro del refrigerador y tomarlo puede ser rápido o como tu estómago lo esté tolerando. Y también hay que empezar de cantidades poquitas, es lo que yo siempre le digo a los pacientes. Siempre hay algo prescrito, pero todos los cuerpos son diferentes. Entonces, si usted ve que los 30 mililitros no, empezamos con la mitad, empezamos con 15 y si vemos que los 15 no, pues cambiamos de probiótico, no necesitamos forzosamente eso. Pero sí hay que empezar progresivamente porque hay pacientes que sí me han mencionado, es que me tomé el kefir y no salí del baño. Y yo, ok, tu cuerpo no estaba preparado para esta cantidad de probióticos. Entonces, todo se tiene que adaptar tanto en la cantidad y pues irlo dosificando poco a poco. Claro, irlo viendo cómo nos va cayendo a cada quien. Ahora, ¿todas las personas somos candidatos para consumir probióticos sin importar además la edad? No todos los pacientes son candidatos. Hay pacientes que son inmunosupresores, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes trasplantados de algún órgano o pacientes que se encuentran con alguna sepsis, es decir, una infección en el cuerpo y están hospitalizados. No se les debe de dar una cantidad tan grande de probióticos o no se les debe de dar en muchos casos, porque hay algo que se llama traslocación bacteriana. Dentro de nuestro intestino, hagan de cuenta que es como una barrera y de este lado pasan todos los microorganismos a este. Esta traslocación bacteriana también pueden pasar los microorganismos malos. Entonces, si nosotros ya estamos inmunocomprometidos, es más fácil que los malos se pasen y podamos ocasionar alguna otra infección. Entonces, solamente sí checarlo específicamente en qué casos sí se puede dar y en qué casos no. Ay, fíjate, y es que también es eso. Uno piensa, escucha, probióticos, prebióticos, sí es algo sano, entonces Sí. todos lo podemos consumir. Claro. Las cantidades no importan, es lo que decías, ¿no? Sí. Es buenísimo y entonces yo me tomo muchísimos y la dieta no la llevo No la llevo a balanceada cabo. ni nada, o no hago actividad física, etcétera, y todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Yo sí hubiera pensado que todos somos candidatos para su No, consumo. no todos son candidatos. Sí tiene que ver específicamente, y vuelvo a lo mismo, a las cepas. Hay probióticos específicos para cada síntoma gastrointestinal a lo mejor y cómo los dos se tienen que combinar. Entonces sí necesitamos checar y hacer historia clínica, a ver si sintomatología lo podemos resolver antes con dieta y si no lo podemos resolver con dieta, nos pasamos específicamente con un suplemento. A ver, doctora, ¿los niños y los adultos mayores también deben incluirlos en su alimentación? Sí, claro, todas las personas desde que nacemos, desde que estamos con lactancia materna, ya tenemos cierta cantidad de probióticos y prebióticos. Entonces, eso es lo que no tiene nunca una fórmula láctea, la parte de los probióticos y los prebióticos. Ahorita ya las han empezado a incluir, pero lo que nos falta es la parte del seno materno. Empieza desde el seno materno, desde cómo nacimos y siempre se tiene que consumir en cualquier edad. Doctora, ¿el calostro también ya tiene? Sí. ¿Sí? Sí, todo lo tiene. Ay, pues qué importante esto, Sí. por eso hay que fomentar la lactancia materna, ¿no? ¿Qué beneficios tienen los probióticos en problemas como la colitis o el estreñimiento? La parte de los prebióticos, como lo mencionábamos hace un rato, la inulina ahorita nos está ayudando bastante porque aumenta el volumen de las heces, pero no se soluciona todo con solamente voy a echarle fibra. También le digo a mis pacientes, esto es como concreto. Si tú no le echas agua al concreto, se va a quedar duro y se va a quedar ahí. Y las heces nunca se van a pasar. Entonces, en cada movimiento que hace el intestino de estar haciendo esto para pasar las heces de un lado al otro, se absorbe el agua. Entonces, si yo no consumo suficiente agua, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a constipar, y es cuando nosotros tenemos una constipación provocada por la fibra, por los prebióticos de la dieta. Sí. Wow. Oiga, doctora. Doctora. Es cierto que el estrés, que esto del estrés es tremendo. Sí. El estrés, ¿cómo puede afectar el equilibrio de nuestra microbiota intestinal y qué relación tiene?
Empezamos con la parte del eje intestino-cerebro que ya habíamos mencionado desde el principio, que es la parte de que el intestino es el segundo cerebro. Las emociones totalmente están relacionadas a un desbalance negativo. No sé, podemos estar un poco tristes por una situación familiar, externa, y ¿cómo empezamos? Empezamos a no comer, a comer menos, o a lo contrario, a comer un poco más. Entonces empieza este desbalance de microorganismos buenos o malos y es por eso que necesitamos consumir una dieta adecuada. Yo siempre les digo, yo sé que empezamos a tener muchos problemas emocionales, pero yo necesito que me consuman alimentos de manera adecuada. Si el intestino no está bien, lo demás no va a funcionar de una manera buena. Fíjate cómo necesitamos complementar y no lo tomamos en cuenta. Y es que mi siguiente pregunta era esa, la salud emocional. Sí, la salud emocional. ¿Cómo la relacionamos? ¿Cómo, en cierta manera, si estamos tristes, enojados, decepcionados, abrumados, etcétera, también nuestra alimentación empieza a cambiar? Influye todo y la verdad es que en la microbiota influye desde la actividad física, higiene de sueño, la parte de las emociones y la parte de la dieta y fármacos que se incluyan dentro de ciertas personas. Oye, doctora, pero a ver, por ejemplo, si me duele la cabeza o si me duele una muela o si me duele el dedo, como que podemos de cierta manera pensar o saber qué es lo que lo está provocando. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo darme cuenta? ¿Cuáles son esos foquitos rojos? ¿No? Porque es muy raro decir, se me hace que estoy mal de la microbiota intestinal. O sea, la gente no decimos eso. ¿Cuáles son esos foquitos que se empiezan a prender así de manera intermitente y van aumentando el tono para saber que estoy mal de la microbiota intestinal? Lo primero es la distensión o la inflamación después de consumir los alimentos, que esto lo normalizamos ya. Es como decir, yo me inflamo porque es que la lechuga me hace daño, la espinaca también. Pero yo le digo, la espinaca y el chayote, la zanahoria y todos los alimentos, eso ya está mal. No podemos, como mencionaste hace un rato, desabrocharnos el pantalón y ya. Desde ahí ya es un punto rojo que podemos estar checando. La parte de que podamos evacuar todos los días sin ningún problema. La parte de que tampoco nos den diarreas, que nuestras heces sean un churrito uniforme como una plastilina. Todo eso tenemos que estarlo checando. Y hay cosas que damos por hecho, ¿no? También la parte de la deshidratación, ¿no? El color de la orina, ¿de qué color es? Porque tampoco eso lo checamos, tan repetitiva y tan monótona que es la vida, es como voy al baño rápido y ya, vámonos. Ni siquiera lo checamos y nos damos el lujo de decir, oye, ¿cómo estoy evacuando? ¿Cómo estoy orinando? Entonces, todas esas cosas sí son muy importantes. Fíjate, no, todo tiene relación, todo. Tengo todos los focos encendidos en rojo fuerte. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, doctora, y regresamos a la parte final de Salud para Todos. En Puebla, la investigación sobre alimentos funcionales ha explorado el uso de prebióticos derivados de recursos locales, como el agave, para modular positivamente la microbiota intestinal y mejorar la salud metabólica de la población. La comunidad científica en Puebla también ha contribuido al desarrollo de nuevos productos simbióticos, combinando probióticos con prebióticos de fuentes vegetales regionales para potenciar los beneficios en la prevención de enfermedades gastrointestinales. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos. Y bueno, estamos hablando de prebióticos y probióticos aliados de la salud intestinal. Preguntas del público, gracias a la gente que se comunica con nosotros. ¿Qué tipo de probióticos y prebióticos debo consumir? ¿O soy intolerante a la lactosa? Sí, soy intolerante a la lactosa. Si es intolerante a la lactosa, lo que podemos empezar a consumir es un poco más de quesos. A lo mejor el yogurt también puede ser una muy buena opción. El yogurt, por el proceso que ya lleva, que es la parte de que le quitan la lactosa, ya no tiene la lactosa, entonces no causa ningún problema. Y de la parte de los prebióticos, cereales integrales, avena, amaranto,
arroz integral, quinoa, eso nos puede ayudar bastante. Bien, además de sentirme bien del estómago, ¿de qué otras partes del cuerpo me puedo sentir mejor tomando o consumiendo probióticos y prebióticos? Del estómago como tal y pues el tener un poquito más el abdomen menos inflamado, eso puede ser una opción, pero que impacte significativamente. Hay pacientes que me han mencionado así como me siento menos hinchada de las partes del cuerpo, entonces puede ser también otra opción. Bien, bien. No, yo digo que sí, el bienestar, Sí, ¿no? es que es en general. es un cambio en general. Yo les digo, ok, me empezaron a consumir más frutas, verduras, la dieta como tal y me hicieron ejercicio. Por eso es que la desinflamación del cuerpo lo notan, ¿no? Porque estamos teniendo movimiento. Si nosotros no tenemos movimiento, pues sí empezamos a retener un poquito más de líquidos. Ahora imagínense, si todo el día estamos sentados en una oficina, Sí. pues es lo mismo. Claro. No, bueno, pues entonces vamos a checar cómo está nuestra dieta y a tratar de mejorar. Siempre se puede. Lo que pasa es que queremos todo rápido y en un momento, pero todo se puede y debemos organizarnos. Ahora, doctora, ¿se pueden obtener todos los beneficios solo con la alimentación o también se recomiendan suplementos? La verdad es que sí podemos obtener todos los beneficios de la alimentación. En algunos casos, como ya lo mencionamos, necesitamos el suplemento, pero sí, totalmente podemos obtener los beneficios directamente de la dieta. Sí, siempre se puede. Ahora, si necesitamos un suplemento, ¿cómo elegir un buen suplemento de probióticos? Necesitamos ir con el especialista en la salud porque sí tiene que abordar todos los temas, historial clínica, cuáles son los síntomas, para, de acuerdo, escoger la cepa, la cantidad de probióticos que necesitan en esos momentos. Entonces no es como que diga, ay, vamos y compramos este que está en el supermercado y que ya se hizo muy famoso. Ajá, o que está de descuento. O que está de descuento, ¿no? No, necesitamos hacer un estudio, una historia clínica, diagnosticar, valorar y así ya poder intervenir con un probiótico específico. Bien, ahora, doctora, ¿cuánto tiempo se necesita para empezar a notar los efectos? Porque también el ser humano es muy normal que de repente tardamos muchos años en subir de peso, pero para bajar, como tenemos una boda la siguiente semana, Sí. queremos en una semana bajar todos los kilos que hemos subido. Entonces, Es lo que les digo a mis pacientes, perdón, es como, a ver, si cuánto tiempo les costó trabajo subir estos 5 kilos, no sé, que me digan unos 6 años, pues, o sea, no esperen que yo en una semana yo los baje esos 5 kilos, o sea, tampoco es saludable para el cuerpo. Pero normalmente cuando nosotros empezamos a hacer cambios en la parte del estilo de vida, alimentación, ejercicio, se puede notar hasta los 3, 4 días después. Empezamos a tener rápido. inflamación menos. En el peso es otra cosa, pero mínimo en sintomatología gastrointestinal sí se puede notar un poco rápido. claro. Bueno, sí. Y es que también, esa es otra cosa, doctora, tú que eres nutrióloga, decirles a las personas que muchas cosas lo hacen en función del peso. Y a Sí. veces el peso no es tan importante Exacto. como a lo mejor las medidas, cómo nos vamos sintiendo por dentro, en este proceso además. Sí, claro. Yo en mi consulta siempre les digo, a ver, a mí para lo del peso no me importa. Vamos a enfocarnos en masa muscular, en masa muscular, porcentaje de grasa, sintomatologías gastrointestinales, cuánto tiempo me hiciste ejercicio esta semana. Hay pacientes que llegan y me dicen, no, es que no hago nada de ejercicio. Y la siguiente consulta me digo, bueno, ya hago 3 semanas, 45 minutos cada día. Le digo, bueno, en vez del peso vamos a enfocarnos que estamos mejorando salud cardiovascular, salud metabólica y con eso nos está dando un beneficio positivo. El número puede quedarnos igual, pero tal vez la composición corporal de todo Sí. el cuerpo totalmente es diferente, ¿no? Y es que, ¿sabes qué? Que muchas personas, como van a la báscula, Sí. solamente si no bajaron o no bajaron lo que esperaban, Ujú. entonces como que te desilusionas y como te Sí. cuesta mucho trabajo. Fíjate cómo me estoy describiendo. Ay, amigos, no hagan eso. Oiga, doctora, a ver, ¿el exceso de probióticos puede causar algún daño, ¿no? O alguna reacción adversa? Ajá, una reacción adversa sería pues empezar con la misma sintomatología, diarreas, falta de apetito, estreñimiento. Entonces sí se puede ocasionar una reacción adversa, es como lo que platicábamos, ¿no? De aparte de la dieta, tengo suplementación, podemos empezar a evaluar si quitamos suplementación y solo dejamos la dieta, para que no sea una gran cantidad de microorganismos dentro del cuerpo. Oiga, doctora, ya hablaba hace unos momentos acerca de la fibra, ¿no? Que es importante consumirla, etcétera, pero ¿qué papel cumple la fibra en la acción de los prebióticos dentro del organismo? Y también, ¿cuáles son los alimentos que de manera natural tienen fibra? Porque, pues sí, este cereal tiene fibra, consume fibra soluble, consume fibra de...
o sea, de mucho, no sabemos cómo. No sabemos ni cómo. Sí. Empezamos con que mínimo me consuman unas 4 o 5 raciones de verdura al día. Al día, o sea, que vienen siendo a lo mejor unas 4 o 5 tazas de verdura al día. O sea, en promedio mexicano... ¿Tanto, doctora? 4, así, o sea, en promedio mexicano nadie me consume ni eso. Y de frutas, ¿cuántas frutas consumió el día de ayer? ¿Ayer? Ajá. No me pongas esos exámenes tan fuertes, doctora. ¿Y tú? Ninguna. No, pues se me hace que ninguna. Exacto, entonces necesitamos empezar a obtener la fibra de los alimentos, tanto de las frutas como de las verduras y de los cereales integrales. Entonces, antes de meter cualquier cosa, yo necesito checar que mínimo me están llegando a los requerimientos diarios de fibra, que también los podemos obtener por las frijol, lenteja, alubias, alberjones, que tampoco estamos acostumbrados a consumirlos. O sea, es nuestro alimento básico en la cultura mexicana y son los que más tenemos olvidados. Son los más económicos, los nutritivos, y los tenemos totalmente olvidados y que tienen una cantidad de fibra adecuada para poder consumirlos. Ahora, ¿qué pasa si los combinamos? O sea, ¿no? Con también mucha grasa, manteca, Exacto. Tocino, chorizo, las frijoles alubias, charros. las fabadas, frijoles charros, los frijoles puercos, ya ni te digo. Sí, sí, sí. Por eso es que también hay que, a los pacientes cuando llegan a la consulta, oye, ¿cómo los cocina? ¿Y qué es lo que utiliza? ¿Y cómo los vamos a hacer? Para que nosotros también empecemos a adaptar métodos de cocción. No solamente consúmalos porque los tengan que consumir de esa manera. No, adaptamos todo, métodos de cocción, cómo se preparan, etc. Bien, doctora, cuando escuchamos para finalizar el término alimentos funcionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Alimentos funcionales es que aparte de aportarnos o energía, proteína, grasas, nos están haciendo una función dentro del cuerpo, no sé, disminuir el estrés inflamatorio del cuerpo, o sea, como que antioxidante, que normalmente son antioxidantes. Entonces, aparte de nutrirnos, hacen una función extra en el cuerpo. Bien, doctora, en pantalla aparecen todos sus datos. Si tiene más dudas, más preguntas, alguna consulta también. Te agradecemos mucho, Muchísimas Marifer, gracias. Lara, que hayas estado con nosotros y que nos hayas hablado de este importante tema. Muchas gracias. Gaby. Nos vemos en una futura ocasión. Gracias a usted también por acompañarnos. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos la siguiente. Gracias. Hasta luego.